Bueno, bienvenido a todos, bienvenido también a Juan Eslava, que está por aquí compartiendo con nosotros esta charla. Tengo de verdad el placer de presentaros a un escritor nacido aquí en Jaén, de este centro, que estudió aquí en este centro, se graduó, terminó su bachillerato aquí en este centro y después, posteriormente, vino también como profesor. Cuando yo me puse en contacto con él, para pedirle que viniera con nosotros y nos diera una videoconferencia, yo realmente tenía miedo de que sus obligaciones le impidieran estar aquí con nosotros. Y entonces le ofrecí la posibilidad de que diera una videoconferencia, o si no podía, porque sus obligaciones se lo impidían, que escribiera al menos un artículo para la revista. Este año vamos a editar en conmemoración del 175 aniversario del Instituto. Su respuesta realmente me sorprendió, porque me dijo que estaría encantado de conectar por videoconferencia con nuestro querido centro, que lo llamamos así, y además se ofreció para escribir un artículo para la revista. Se ofrecía mucho más de lo que yo esperaba que hiciera. Como ya he dicho, él, bueno, nació en Arjona, pero vino a estudiar aquí el bachillerato, lo estudió aquí, lo terminó en este centro, y yo tuve la suerte de que me dio clase. Fue profesor mío durante esa etapa. Y recuerdo comentarios que él hacía durante esa etapa, en la que decía que Jaén, que él ya estaba investigando mucho sobre la historia de Jaén, y decía que Jaén tenía mucha historia que contar. Era algo que a mí en aquel entonces me llamaba mucho la atención, porque realmente en mi percepción no era así. Jaén no tenía mucha historia. Después, en sus libros he percibido que efectivamente había mucha historia que contar aquí en Jaén. Él siempre lleva Jaén consigo y se ve en todos los libros que escribe, que no son pocos. Lleva un total de 93 libros ya escritos con un estilo muy ameno y satírico, aunque todos los críticos coinciden en esas características de su obra. Y bueno, parafraseando un poco a uno de sus personajes, a Juan de Orís, que en Busca del Unicornio, cuando lee la biblioteca de Fray Jordi de Montserrat, dice que allí había más libros de los que un hombre letrado era capaz de leer. Pues yo digo que él escribe más libros, haciendo la misma exageración de lo que un hombre letrado es capaz de leer. Quiero simplemente ya decir que, bueno, que agradezco mucho su presencia aquí, que me hubiera gustado mucho más tenerlo presente, pero que en la situación que estamos viviendo lo hace imposible. Y bueno, pues simplemente decirle que cuando yo le ofrecí la videoconferencia y él me ofreció una entrevista, en ese momento no supe valorar el dinamismo de una entrevista con Fede. Él me dijo que las dificultades escénicas hacían mejor una entrevista, y ahora le doy toda la razón, porque efectivamente creo que una entrevista va a hacer esta charla mucho más dinámica. Hay tres compañeros vuestros, Sara, Saray y Cristian, que han estado funcionando en su vida, se han estado preparando la entrevista y sacando tiempo, del poco tiempo que tienen con los estudios, pero creo que van a hacer una entrevista muy interesante. Así que solo me queda darle la bienvenida a este nuestro centro, a Juan Eslava Galán, y darle la palabra también, pidiéndole que a ver si quiere y puede hablarnos de su primera estancia aquí en este centro, que recuerdo guarda él de esta estancia. Y muchas gracias por venir. Es mucho más moderno. Venga, inténtelo. Bueno, mientras tanto, ¿me oís? Sí, ahora mismo sí te oímos muy bien. Muy bien. Bueno, pues si queréis empezar con alguna pregunta, ya vamos adelantando. Sí, bueno, te había pedido que a ver si nos podía hablar de los primeros recuerdos que conservabas del centro, de tu estancia por el centro. Bueno, yo en el centro he sido alumno 3 años y he sido profesor 2. Mis primeros recuerdos del centro, claro, la primera vez que llegué como alumno, con mi uniforme recién estrenado, porque entonces los alumnos del centro teníamos una chaqueta azul un tanto estridente, sin solapas, y en la manga llevábamos el escudo del centro, que es de Jaén, con un lagarto abajo. Y
Bueno, la verdad es que muchas veces no lo llevábamos, ¿no? Pero de vez en cuando hacían una redada y al que no llevaba el uniforme lo echaban al calle para que fuera a su casa a votar. Vamos a ver si nos podemos conectar por el... Bien, y bueno, pues nada, ese es mi recuerdo del centro. No puedo decir que fuese un alumno ejemplar, porque yo solo estudiaba las asignaturas que me gustaban, las otras no, de lo cual me arrepiento mucho ahora. Pero, en fin, así es como yo lo hacía, ¿no? A mí me interesaba mucho la historia y la literatura, y quería escribir, quería ser escritor, y también quería ser aventurero, explorar. Los veranos, por ejemplo, era una cosa insólita, entonces yo me iba siempre de Jaén y me dedicaba a recorrer el mundo. Pero la verdad es que el instituto para mí fue fundamental, entre otras cosas porque pude ser amigo de algunos profesores, lo cual, por ejemplo, recuerdo con mucho afecto a José María Benavente, que era el catedrático de literatura, que me prestaba libros y me aconsejaba sobre lectura, ¿no? En fin, sí que tengo muy buenos recuerdos. También tengo recuerdos de profesores que después fueron compañeros míos. No sé, pues, por ejemplo, el profesor de latín, el profesor de griego, esos fueron luego compañeros míos cuando yo ya era catedrático en el instituto, a los pocos años de ser alumno. ¿Me estáis escuchando? Sí, sí. Creo que Cristian tiene una pregunta que hacer. Cristian. Sí, bueno, ¿cómo recuerda el cambio de vida de Arjona a Jaén? Al fin y al cabo era un cambio grande de una localidad pequeña como Arjona. ¿De qué manera recuerda ese cambio de día a día? Mira, no os podéis imaginar lo que pudo ser ese cambio. Porque entonces no había tele y por lo tanto un niño del pueblo no tenía acceso a casi nada. Una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a Jaén, que era otro mundo completamente distinto, me sorprendió mucho, por ejemplo, ver el primer ascensor que yo vi en mi vida, ¿no? Y en el que me subí en la plaza que entonces se decía de las Palmeras, ahora creo que se llama de la Constitución. Después se ha llamado también de José Antonio, creo. Entonces, el cambio era brutal. Por ejemplo, ver anuncios de neón, que entonces había unos cuantos en Jaén, eso ya ha desaparecido, pues eso era para mí una novedad. Así es que entonces había una sociedad rural, que era la de los pueblos, muy distinta y muy atrasada respecto a la sociedad urbana, que era Jaén, a pesar de que Jaén tampoco es que fuese una ciudad, no era Nueva York ni nada de eso, ¿no? Ya os podéis imaginar, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, otra pregunta que nosotros tenemos es si conserva algún amigo de Arjona o del instituto que hizo aquí, como también cuando era profesor, saber si conserva alguna amistad. Bueno, curiosamente de Arjona conservo un amigo que era amigo mío cuando yo tenía 5 o 6 años y seguimos siendo amigos ahora. Del instituto conservo a amigos, por ejemplo, antiguos alumnos que fueron míos y que ahora son amigos con los que me escribo con cierta frecuencia, ¿no? Es decir, como, por ejemplo, José Ángel Marín, que ahora es profesor de Derecho en la Universidad de Jaén, pues fue alumno mío y sigue siendo alumno mío, ¿no? Es decir, que de alumnos que fueron también compañeros míos, por ejemplo, Arturo Ruiz, que ha sido es el excavador, sabéis, de la ciudad ibérica que hay en Puente Tablas, ¿no? Aquí al lado de Jaén,
pues ese también fue amigo mío de aquella época y compañero y sigue siendo amigo. O sea que sí, conservo muchos, desgraciadamente, muchos profesores de los que he sido amigo, pues han muerto ya. Pero conservo muy buenos recuerdos del instituto. Imaginaos también que era un instituto de solo una planta, mejor dicho, 2 plantas, muy distinto en la distribución que tiene ahora. Después le añadieron un piso, no había gimnasio, los recreos los pasábamos y la gimnasia la hacíamos sin elementos ninguno en el patio ese que hay atrás, así triangular raro. O sea que era un instituto, os podéis imaginar. Me parece que el edificio nuevo se inauguró, bueno, ahora estamos recordando su inauguración, ¿no? Entonces, claro, era bastante precario respecto a lo que tenéis ahora. Ahora estáis mucho mejor instalados. En las clases había a lo mejor 80 alumnos, cosas así, ¿no? Y cuando estaba aquí en el instituto, que era alumno, o quizá cuando, bueno, sí, cuando era alumno, ¿sabía ya que ser escritor era su vocación, que quería ser, o eso le vino después, esa vocación? No, yo ya escribía entonces. Yo, por ejemplo, yo dirigía la revista del instituto que se llamaba Vox Omnium, la voz de todos, pues la dirigía yo cuando primero la dirigía un profesor entrañable, Marín, que se fue a la Universidad de Granada, y entonces quedé yo como director de la revista. En un principio, Vox Omnium, la voz de todos, ¿no? Ya podéis imaginar que al poco tiempo ya era la Vox solo mía, porque allí no quería nadie colaborar, porque ya no se hacía imprenta, sino a ciclostil. Y aquello que tenía un muy pobre y nadie quería colaborar, ¿no? Pero, en fin, yo la mantuve el tiempo que estuve en el instituto. O sea, mi vocación era ser escritor. Pero después, cuando me fui a la Universidad de Granada, cometí el gran error de mi vida, quizá, que fue, en lugar de escoger literatura o historia, que eran las cosas que a mí me gustaban, como estaba indeciso entre ellas, cogí inglés. Y encima yo venía de francés, porque entonces prácticamente inglés, en mi curso solo había, de unos 80 alumnos, solo había 2 que daban inglés, los demás dábamos francés. Así es que no sé muy bien por qué escogí inglés. Cuando alguien me lo pregunta, siempre digo que la cola más corta para hacerse la matrícula, pero creo que no sería por eso. Bueno, un gran error, porque realmente los idiomas no me gustan tanto, aunque son muy útiles. Así es que durante 5 años me prometí dejar de escribir para solo estudiar inglés. Y esos 5 años estuve sin escribir. Fui fiel a mi promesa, ¿no? Luego ya cuando saqué la cátedra de inglés, con unas oposiciones bastante duras, pues entonces ya me dediqué a escribir. Hice mi tesis sobre los castillos de Jaén, una tesis de historia medieval, que extrañó a todo el mundo que un licenciado en filología moderna hiciera una tesis de historia, pero bueno, esa era mi vocación. Y luego ya me dediqué a escribir. No pensaba que pudiera alguna vez publicar, porque publicar realmente para una persona desconocida pues es muy difícil, ¿no? Pero tuve la suerte de que me dieron el Planeta y eso me abrió todas las puertas. Precisamente en referencia al premio Planeta que ganó gracias a En busca del unicornio, ¿de qué manera cambió eso su vida? Pues, verás, yo tenía un buen amigo que ya ha muerto, que era Terenci Mox, o no sé si os suena, era un escritor catalán. Y a veces discutíamos porque él decía que de todos los premios Planeta, el que más se había beneficiado del premio Planeta, de todos los premiados, era él. Y yo decía que era yo. Él era ya un escritor famoso cuando le dieron el Planeta, pero al parecer tenía problemas económicos y además estaba visitando a un psicólogo porque tenía una gran depresión y bueno, el Planeta le quitó los problemas económicos y la depresión. Pero a mí me dio la posibilidad de escribir y de publicar, que para mí era esencial, porque yo tenía ya escritas 14 novelas y nunca se me había ocurrido
publicarlas porque yo sabía, si soy desconocido nadie le va a interesar, ¿no? Así es que cuando me dieron el Premio Planeta, a partir de entonces ya no he tenido problema para publicar y creo que he publicado 103 o 105 libros, algunos de ellos con nombres distintos, no con el mío, ¿no? Con seudónimo. Bueno, precisamente hablando de su seudónimo, Nicholas Wilcox, ¿a qué se debe ese seudónimo? ¿Se le ocurrió por alguna razón en especial o simplemente dijo, bueno, pues Nicholas Wilcox? Bueno, sí, se me ocurrió por una razón. Yo soy un lector de muchos tipos de libros, ¿no? Es decir, también me gusta leer ese libro que se llama bestseller de aventuras, que suele estar desprestigiado, ¿no? Porque la gente, los puristas de la piensan que eso no es literatura, que eso, lo mismo que las novelas policíacas, todo eso lo desprecian, ¿no? Entonces, a mí un verano se me ocurrió que yo, que soy lector también de ese tipo de libros, pues se me ocurrió como experimento escribir un libro de ese tipo. Y entonces escribí La lápida templaria. Se lo di a la editorial, pero le dije, no lo publiquéis con mi nombre porque va a decepcionar a mis lectores habituales. Entonces pusimos ese seudónimo. Para mi sorpresa, cuando salió el libro, a los 15 días se había agotado la primera edición. Y se hicieron 5 ediciones en ese año. Entonces me dijeron, los editores me dijeron, oye, escribe más libros de este Wilcox. Y bueno, escribí unos cuantos más, 4 creo. Al final tenía un problema psicológico que era que Wilcox vendía más que yo. A pesar de que en mi estilo personal yo ponía más esfuerzo en los libros que yo firmaba con mi nombre que en los de Wilcox. Pero el caso es que el otro vendía más que yo, ¿no? Así es que llegó un buen día en que maté al seudónimo y ya me quedé solo con mi nombre. ¿Y usted cree que esto tiene algún tipo de explicación? Es decir, ¿esto quiere decir que el escritor foráneo vende más por el hecho de ser de fuera? No, yo creo que no. Simplemente que hay varios tipos de lectores, ¿no? Y el tipo de lector que tiene la literatura esta bestseller, pues ahí hay más lectores que en la otra literatura, sencillamente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia. Bueno, aparte de eso, claro, habrá algunos que piensen que el escritor foráneo a lo mejor pues tiene más prestigio o lo que sea, pero no perdáis de vista un detalle. Cuando leemos en español, estamos leyendo directamente lo que ha escrito un señor que es español o que es sudamericano, así que es un señor cuya lengua es el español. Cuando leemos a un foráneo traducido, la traducción es como ver el cuadro de las meninas en una fotografía en blanco y negro. Es decir, en la traducción se pierde mucho. Yo he sido traductor y conozco bien los defectos que tiene la traducción, ¿no? Uno vierte de un idioma, que es como si fuera un alma, a otro, solo por aproximación. Así es que yo os aconsejo que bueno, si no hay más remedio para leer los clásicos rusos, claro, no vais a aprender ruso, pero que yo aconsejo que sobre todo lo que os queréis iniciar en el mundo de la literatura, que sobre todo leáis literatura española buena, que obviamente os la pueden recomendar vuestros profesores. Y volviendo al tema de antes, como alumna hay profesores que marcan y como profesor también hay alumnos que marcan. ¿Hay algún profesor o alumno que le ha marcado a usted? Pues sí, los ha habido. Hombre, yo, por ejemplo, tuve mucha amistad con el profesor que fue de literatura en el instituto cuando yo era profesor, que era Alfonso Sancho, y todavía él me decía que cuando iba a Madrid, él era de Ávila, pero llevaba toda la vida en Jaén, cuando iba a Madrid, él paraba aquí en un restaurante muy antiguo que hay, que se llama El Lardi, lo fundó un suizo, y él se tomaba allí una tacita de caldo
que uno entra y se toma una tacita de caldo como en otros sitios piden una cerveza, ¿no? Entonces yo cuando paso por el Lardi, yo siempre me tomo la tacita de caldo pensando en mi amigo, del que aprendí mucho, siendo ya, como digo, compañeros, ¿no? Alfonso Sancho. Es decir, que claro, y hay profesores que te marcan, evidentemente, ¿no? En la facultad también tuve 3 o 4, entre 30 o 40, 3 o 4 también, que me marcaron y que además me correspondieron con su amistad, que es lo mejor de todo, ¿no? Cuando fuera de clase y ya sin mirar la nota, tú sigues manteniendo la amistad de un hombre que te ha marcado y que de algún modo te ha beneficiado en tu vida. Decidió mudarse a Inglaterra para seguir con su estudio, si no tengo mal entendido, donde vivió en Bristol y en Lichfield. Y después fue profesor en la Universidad. ¿Qué recuerda de esa etapa en Inglaterra? Bueno, yo me fui a Inglaterra, era costumbre, la gente y es todavía costumbre, claro, la gente que acaba filología moderna se va a Inglaterra para perfeccionar el inglés, obviamente, ¿no? Sobre todo si está preparando oposiciones. Entonces yo me fui 3 años a Inglaterra, allí fui profesor asistente, primero en Lichfield, y después primero en Bristol y después en Lichfield. Cuando estaba en Lichfield, que es una ciudad dormitorio muy bonita de Birmingham, pues yo en la Universidad de Birmingham, que se llama Aston, yo al tiempo era profesor porque daba clases y al mismo tiempo era alumno, en otro departamento era alumno porque me daban clases, ¿no? Así es que, y de eso guardo muy buen recuerdo. También fueron tiempos de cierta dificultad económica, porque yo me había casado y con un sueldo muy reducido tenía que mantenerme a mí y a mi mujer, ¿no? Entonces, los fines de semana, por ejemplo, pues trabajé en una gasolinera, fui reponedor también en unos grandes almacenes, o sea que me buscaba trabajo. Cuando alguien en el pueblo, por ejemplo, la policía pillaba robando a algún hispanoparlante, me llamaban a mí para que hiciera allí los juicios son rapidísimos, ¿no? Para que hiciera de intérprete. O sea que me buscaba la vida para tener otros trabajos para poder. Pero bueno, cuando uno es joven, pues yo lo guardo, a pesar de las dificultades económicas, yo guardo un muy buen recuerdo de aquello, ¿no? Y aprendí mucho de los ingleses, con los que tengo una especial relación de afecto y sobre todo con el inglés, que es un idioma prodigioso, ¿no? Un idioma fantástico. ¿Crees que lo marcó de alguna manera esta literatura? Oigo mal. Y ya veo que vosotros también. Un momento, creo que se le escucha horriblemente mal. Ahora oigo bien. No, pero... a un compañero. Se escucha horrible. Cuéntanos. A ver, que se va a cambiar a otro ordenador porque es que se escucha fatal. Sí, yo creo que es ese ordenador el que no funciona. No, aquí está bien. Donde no funciona es allí. A los demás sí se me escucha, ¿no? Sí, perfectamente. Es solo ese ordenador el que hace ruido, veo que también lo hace para vosotros. Bueno, mientras que se conecta él y tal al otro, te voy a hacer yo una pregunta. Muy bien. Vale, usted ha escrito mucho y de forma muy variada, pero las obras históricas son un pilar muy importante de su literatura. ¿De dónde y en qué momento le viene ese gusto por la historia y el misterio? Bueno, siempre es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Es decir, desde mi infancia, que yo era muy lector, como digo,
yo era muy lector y siempre me ha encantado, claro, uno escribe de los temas que le interesan, ¿no? Entonces me ha interesado mucho Roma, la historia medieval, me ha interesado la historia de Jaén, la provincia yo la he pateado a base de bien, porque yo tardé 8 años en hacer mi tesis doctoral, y eso fue a base de patearme los castillos, todo esto. Por cierto que los mejores alumnos que tenía en clase, los que tenían, digamos, el sobresaliente seguro, esos eran los que me acompañaban los fines de semana para medir castillos y fotografiar castillos, ¿no? Y de eso creo que guardan muy buen recuerdo. Y como digo, pues uno siempre, el escritor siempre coge, digamos, su inspiración de dos fuentes, ¿no? Uno es lo que lees y otro es lo que vives. Por eso es muy difícil ser un buen novelista antes de los 30 años, porque antes de los 30 años uno tiene pocas lecturas y tiene pocas vivencias, ¿no? Así es que, sin embargo, poeta sí, poeta se puede ser un buen poeta con 16, 17 años, con vuestra edad, puede ser uno un buen poeta. Un buen novelista es más difícil, pero en fin, no os desaniméis a los que les guste escribir, ¿no? Y ya digo, pues las cosas que me gustan son las de las que he escrito. Luego ya también cuando entras en una dinámica comercial como yo, que yo también soy un autor comercial, a mí se me ocurren temas que si sé que no se van a vender mucho, pues no los toco. Toco temas que se vayan a vender, porque la literatura es también una forma de vida, ¿no? Y te ayuda a pagar las facturas, te ayuda a viajar, te ayuda a, no sé, de vez en cuando comer en un buen restaurante, todo eso, ¿no? Así es que, digamos que cuando te haces un autor comercial, como es mi caso, pues tú procuras conllevar, por una parte, tu afición y por otra parte, la afición del público que compra tus libros. Bueno, y precisamente teniendo un catálogo tan extensísimo de obras y tanto tiempo que le ha dedicado a la literatura, ¿cómo es posible que tenga tanta inspiración? O sea, ¿en qué se basa para escribir su obra? ¿Cómo puede ser que algo le inspire hasta el punto de tener 100 y pico obras escritas y seguir sin parar? Porque yo personalmente me gusta mucho escribir, pero me quedo sin ideas y no sé cómo es eso. Verás, hay que tener siempre las antenas desplegadas para que te vengan las ideas. Eso es muy importante. Pero os voy a poner un ejemplo, porque siempre con los ejemplos se aprende más. Cuando yo llevaba ya 3 o 4 libros escritos, yo era amigo de un gran psicólogo y un gran escritor que había entonces, que era el doctor Vallejo Nájera. Vuestros padres lo habrán visto 1000 veces en televisión, murió ya hace muchos años, vosotros no lo conocéis, pero era un hombre absolutamente, un señor del Renacimiento, un hombre espléndido. Pues bien, a él le encargaron, una editorial le encargó una colección de libros para que él la tutelara. Y entonces él escogía a los escritores que iban a... Y entonces yo había escrito ya algo sobre los templarios, un par de artículos, y me dijo, Juan, ¿por qué no escribes tú uno de estos libros sobre los templarios? Y yo le dije, mira, ya estoy harto yo de templarios, ya he escrito bastante sobre eso. Digo, dame la lista de títulos que van en esa colección y yo escogeré otro que me guste más. Entonces, uno de los títulos era Verdugos y Torturadores. De ese asunto yo no sabía absolutamente nada. Entonces, escogí eso. ¿Por qué? Porque cuando tienes que escribir un libro, acabas siendo el máximo especialista en el tema de ese libro, porque eso te obliga a leer muchísimo sobre el tema. De modo que yo le dediqué 2 años y pico a ese libro y recuerdo que una de las cosas que hice fue visitar todas las audiencias de España para examinar el garrote, que era el aparato con el que se aplicaba la pena de muerte. La última pena de muerte con garrote se aplicó en 1974, un año antes de morirse Franco. Entonces, pues ahora mismo soy, digamos, lo puedo decir sin inmodestia, soy el máximo especialista que hay ahora mismo en España, probablemente en el mundo, en el tema este del garrote, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cuando coges un tema, aunque sepas poco, acabas sabiendo mucho porque te tienes que documentar mucho.
Y eso es otra de las ventajas que tiene el ser escritor, el ser sobre todo escritor de libros de historia, ¿no? Tienes que leer muchísimo para poder hacerlos. Bueno, aprovechando un poco la literatura, ¿cree usted que desde que vivió en Inglaterra eso influyó de alguna manera en su forma de ver la literatura o en su forma de trabajar? Sí, mucho, mucho. Influyó mucho, os voy a decir por qué. Yo allí en Inglaterra me di cuenta de que ser escritor no es una cosa así que te venga de una inspiración, una cosa maravillosa y tal, como a veces se piensa, sino que es un oficio como otro cualquiera. Es un oficio como el señor que va al banco y está 8 horas detrás allí en la caja aceptando clientes, o como el fontanero que va a hacer, bueno, un escritor tanto como un fontanero no gana, ¿no? Pero quiero decirte que es un oficio como otro cualquiera. Entonces, de eso me di cuenta en Inglaterra. Yo, como os digo, como estaba corto de dinero, para ahorrar calefacción, iba a la biblioteca pública de Lichfield allí a estudiar con mis apuntes. Yo me estaba preparando las oposiciones en España. Y encontré a un señor que también estaba como yo, pero él lo que hacía era escribir. En algún descanso hablamos y resulta que era escritor. Pero, es decir, no era novelista, era escritor de libros de ensayo. Y el único tema sobre el que escribía era las ratas. Era un especialista en ratas, eso se da en Inglaterra. Allí encuentra uno a gente curiosísima. Así es que, pero escribía divinamente, con una prosa inglesa maravillosa. Ahí aprendí yo que lo de escribir puede ser un oficio del que uno puede tranquilamente vivir, y que no se te tienen que caer los anillos ni creerte que eres superior a los demás porque tú eres escritor con el prestigio añadido que eso tiene, no, sino que esto es un oficio que exige preparación y mucho esfuerzo, ¿no? No es otra cosa, ¿no? No te viene la inspiración. Por eso te digo a ti concretamente que piensas que a ti no se te ocurren temas, pues no, tú tienes que pensar, tienen que ocurrirse, es decir, que tú aceptas las cosas que te salen a tu camino en la vida, acéptalo. Por ejemplo, tú captas en el autobús una conversación de dos personas, ¿no? A partir de esa conversación tú te puedes inventar lo que han querido decir esos personajes y a partir de ahí pues tú hacer, es decir, novelar. Pero sobre todo, ya sabéis, un largo camino empieza siempre por un paso. Entonces, si quieres hacer lo que quieras hacer, pues tú das el primer paso y después las cosas irán viniendo. Yo quería abordar el tema de las editoriales. ¿Es importante serle fiel a una editorial o, por ejemplo, con el tiempo y a medida que coges experiencia como autor, es importante cambiar de editorial a una más grande, que tenga más oportunidades? Bueno, veréis, hay editoriales grandes y editoriales pequeñas, claro. Uno siempre, si eres un principiante, mi caso fue distinto porque yo gané un premio importante siendo desconocido, ¿no? Pero si eres un principiante, lo más normal es que al principio estés en editoriales pequeñas. Según vas creciendo de estatura como escritor, le interesarás más a las grandes. Pero en cualquier caso, no es bueno cambiar mucho de editorial, como hacen algunos escritores, ¿no? Porque cuando tú cambias de editorial, la editorial a la que vas no le interesa promocionar los libros que tú has escrito con otra editorial, ¿comprendes? Es mucho mejor hacer como hago yo. Yo, de los 100 y pico libros que he escrito, pues prácticamente 90 han sido con la editorial Planeta, donde estoy, me siento muy cómodo, soy ya amigo, voy a los bautizos, voy a las bodas, es decir, soy como uno de la familia, ¿no? Y luego he escrito otros libros, soy consciente, cuando escribo libros circunscritos a Jaén, eso no le va a interesar a una editorial de ámbito nacional o internacional, ¿no? Entonces, si el libro que hago, como he hecho algunos, circunscritos a Jaén, pues he tenido que publicarlo en editoriales de Jaén o regionales. Bueno, en el proceso de preparación de esta entrevista, pues
mis compañeros y yo nos hemos estado informando no solamente sobre usted, sino sobre otros escritores. Y precisamente leíamos de Stephen King que seguir unos horarios es siempre necesario a la hora de escribir. ¿Usted tiene su propio horario o no sigue o no piensa de esta manera? Veréis, por cierto, Stephen King tiene un libro, no sé si se titula Cómo escribo o algo así. Es un libro que enseña cómo escribir y sus técnicas y eso. Si alguno de vosotros quiere ser escritor, os recomiendo cálidamente ese libro, porque yo he leído muchos libros sobre cómo escribir por curiosidad, ¿no? Cada uno tiene su técnica, y ese libro es sencillamente fantástico, buenísimo. Así que os lo recomiendo, ¿eh? Pero bien, dicho eso, espera, ¿qué me habías preguntado? Que ahora ya se me ha ido el... Que si sigue algún tipo de horario a la hora de escribir o simplemente cuando... Sí. No, verás, yo no tengo ninguna manía. Yo puedo escribir en cualquier parte. Verás, cuando yo estaba en Granada, yo también tenía poco dinero y me iba en Granada hace mucho frío en invierno, y me iba a estudiar, me iba a bares de estos donde hay jubilados que están jugando al ¿cómo se llama esto de las fichas? Al dominó. Al dominó, y ya sabéis que es un juego muy ruidoso. Entonces yo tengo la peculiaridad de que yo puedo escribir y me aíslo, y aunque haya mucho ruido alrededor, no me importa. Por ejemplo, ahora mismo os estoy hablando desde el ordenador en el que yo escribo, que es un ordenador portátil, ¿no? Bueno, pues este ordenador yo lo tengo instalado en la sala de estar de casa, no en un estudio, sino en la sala de estar. Entonces, a lo mejor está mi mujer también, ella es antropóloga y ahora mismo está escribiendo un libro. Pero quiero decir que si ella está, por ejemplo, viendo la televisión o viendo cualquier cosa que a mí no me interesa, yo puedo estar trabajando y no me molesta que ella esté viendo la tele cerca, ¿no? Hay, sin embargo, escritores que tienen que estar completamente aislados. Hay uno también muy famoso que tenía que estar descalzo sobre una esterilla para escribir. En fin, eso a mí me parece, con perdón por la palabra, gilipolleces. Es decir, uno tiene que escribir, pues, esto es una profesión como otra cualquiera. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo me levanto, ya no pongo el despertador, como estoy jubilado, ya tengo esa ventaja, ¿no? No pongo el despertador, pero me levanto muy temprano, porque me despierto muy temprano, me pongo a escribir. Cuando desayuno, vuelvo a ponerme a escribir. Después, a lo mejor salgo a dar un paseo o a hacer una compra, y es decir, estoy todo el día escribiendo o leyendo, que es, digamos, una actitud muy esclava, pero es que como es lo que me gusta, yo soy poco sociable ya, no me gustan las tertulias, todo esto no me gusta, ¿no? Entonces, pues yo escribo y leo, que es lo que son mis placeres, ¿no? Bueno, precisamente ahora que he hablado sobre el soporte sobre el que escribe, presupongo que cuando usted comenzó a escribir no utilizaba un portátil. ¿Empezó escribiendo a máquina o...? Sí, ¿O cómo? efectivamente. Efectivamente, al principio escribía a máquina. A mano no he escrito nunca, porque tengo una escritura así manual que al día siguiente, ya sabéis, había un señor que decía Dios y yo, decía que esto lo entiende Dios y yo, su escritura, ¿no? Su caligrafía, ¿no? Aunque caligrafía significa bella escritura, ¿no? Y la caligrafía no es tan bella cuando tienes mala letra. Pero en mi caso, yo creo que yo al día siguiente no lo entiendo, y estoy seguro, yo soy agnóstico, pero estoy seguro de que si hay Dios, Dios tampoco lo entiende. Entonces yo escribía a máquina. Cuando dejé la máquina, escribo en ordenador. A vosotros os voy a dar un consejo, que vosotros sois ya de la generación tecnológica. Escribir en ordenador es infinitamente mejor que escribir de cualquier otra manera. Quiero decir, para un escritor. ¿Por qué? Porque a la hora de corregir es facilísimo. Puedes escribir de cualquier manera metiendo faltas de dactilografía, porque después se corrige casi siempre casi solo. Puedes cambiar de orden los artículos, lo que tú quieras, ¿no? Los capítulos. O sea que os debéis de acostumbrar a escribir en ordenador. Eso te ahorra
un montón de tiempo. Y además de escribir a ordenador, que sí que es cierto que facilita mucho las cosas, ¿piensa que leer es importante para poder escribir? Bueno, alguna vez que me han preguntado gente de vuestra edad, ¿no? ¿Qué se hace para ser escritor? Yo siempre les doy cuatro normas. Hay cuatro pasos importantes para ser escritor, ¿no? El primer paso es leer. El segundo paso es leer. El tercero es leer. Y el cuarto es escribir con una buena papelera al lado para tirar las cosas a la papelera. Como ahora no escribimos en papel, pues ya sabes, estar continuamente, desgastar en el ordenador la barra esa de borrar, ¿no? Esos son los pasos. Uno no puede ser escritor si no es antes un gran lector. Eso, además, quitároslo de la cabeza, porque la gente joven, como sois impetuosos y queréis las cosas inmediatamente para allá, pues muchas veces olvidáis que un escritor se hace leyendo y observando, pero sobre todo hay que leer mucho, leer, y no digo que leáis solo a los clásicos, no, hay que leer de todo, obviamente, ¿no? Tenéis que leer clásicos antiguos, Cervantes, Quevedo, etcétera, San Juan de la Cruz, Homero, Virgilio, es decir, hay que leer clásicos antiguos y hay que leer gente, buenos escritores de la actualidad, ¿no? Es decir, pues, no sé, pues Vargas Llosa, los buenos escritores de la actualidad, ¿no? Y ahora relacionado con el tema, hay muchas nuevas formas de entretenimiento en estos tiempos, como Netflix, YouTube, HBO. ¿Cree que es bueno reinventarse los escritores y cuestionarse estas nuevas formas de relacionarse? Bueno, yo creo que un escritor tiene que aprovechar todo lo que la tecnología pone a su alcance. Eso es evidente, ¿no? Por ejemplo, a mí me sirve muchísimo, cuando estoy escribiendo aquí, me sirve muchísimo cuando tengo una duda. Por ejemplo, yo estoy casi seguro de que Cervantes nació en 1547. Pero si tengo la duda, me voy a Google y enseguida sé en qué. Es decir, hay que saber navegar por Google, que todo lo que encuentras no va a ser, ya sabéis, no va a ser bueno. Ahí está el saber navegar, ¿no? Saber ver las fuentes que son buenas de las que son malas, ¿no? Y entonces eso hay que conocerlo y hay que usarlo, obviamente. Hay que usar toda la tecnología que tenéis a vuestro alcance. Pero no perdáis también de vista un detalle. Todo eso tiene un aspecto negativo. Vosotros, jóvenes, y también los que no son jóvenes, estamos bombardeados con tal cantidad de información que muchas veces eso te deslumbra y te hace perder la guía, ¿comprendes? Entonces hay que tener, es decir, navegar por Internet o usar las nuevas tecnologías es como meterse con un barquichuelo en el océano. Uno tiene que ser muy hábil para saber navegar en esos mares tan procelosos. Eso es decir, es una ventaja que tenéis, pero también es un inconveniente y tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? El exceso de información es un inconveniente. ¿Y es usted aficionado a alguna serie o le llama la atención o prefiere...? Sí, con esto del confinamiento, obviamente, claro, todo el día no podía estar leyendo y escribiendo, ¿no? Entonces, soy muy aficionado a las series. Lo que hago es que estoy conectado en 2 o 3, eso lo entiende mi hija, que es la que me ayuda en todas estas cosas, 2 o 3 no sé cómo se llaman, las centrales estas que te suministran series. Tú pagas una cuota y tienes acceso a su serie, ¿no? Y lo que hago es que, bueno, voy viendo las que me recomiendan los amigos o las que... Pero desde luego hago una cosa, yo tengo una cosa clara, tanto como cuando leo como cuando veo una serie, si no me engancha al principio, la dejo. Es decir, también en la lectura, ¿eh? En la lectura, antes yo le daba de ventaja, digamos, al libro que empezaba 30 páginas. Si a las 30 páginas no me había enganchado, lo dejaba. Como estaba casi nuevo, así lo guardo para Navidad y en Navidad lo puedo regalar. Pero
una vez empecé a leer una novela de Camilo José Cela, Cristo versus Arizona. Entonces me di cuenta de que con 10 páginas que leas ya es suficiente, no tienes que leer 30. Entonces, desde entonces leo solamente 10. Y con la serie me pasa lo mismo. Empiezo a ver la serie que me engancha, estupendo. Además, uno viendo series también aprende, porque otra cosa de la que no hemos comentado es la influencia que tiene. Me estáis viendo porque yo no os veo a vosotros, ahora sí. La influencia que tiene el cine y la televisión en la narrativa, tiene mucha influencia. Cuando se inventó el cine a principios del siglo XX, todas las películas imitaban a las novelas. El tema lo sacaban de las novelas. Ahora pasa al contrario. Es decir, los peliculeros, digamos, influyen mucho porque estamos inmersos en ese mundo, ¿no?, que es visual, ¿no? Entonces, quiero decir que también a mí, como escritor, me enseñan las series de televisión que son buenas y que yo veo. Bueno, aprovechando que se acerca el Día de Andalucía, la Diputación de Jaén organizó durante una semana una especie de rutas a través de los pueblos bajo los nombres de algunos escritores como Machado, Hernández, Lorca. ¿Usted cree que la literatura puede ser un buen reclamo para el turismo del interior? Pues sí, yo creo que sí, claro. Siempre al escritor le interesa, al lector, quiero decir, al lector le interesa saber detalles del escritor, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que he sido, como digo, muy viajero, pues yo he estado en lugares que eran los lugares que aparecían en novelas, o he estado en lugares donde nacieron escritores a los que yo era aficionado, ¿no? Recuerdo incluso una vez fui a ver la tumba de Chateaubriand, que está en el norte de Francia. Está en una peninsulita, está allí, bueno, como es muy romántico, pues está allí aislada, romántica, y no me di cuenta de que subía la marea, aquello se convirtió en una isla, y que pasar la noche allí, ¿no?, que fue muy romántico pasar la noche en la tumba de Chateaubriand. Bueno, quiero decirte que eso interesa mucho. Por lo tanto, hacer un recorrido por Machado, por Jaén, pues, o por Soria también, pues es muy interesante. En mi pueblo, que es Arjona, han hecho un recorrido sobre mi obra, porque hay cosas de mi novela que aparecen en Arjona, ¿no? Y os lo recomiendo, porque no porque yo sea importante, sino porque el recorrido es muy interesante y los que lo enseñan es muy interesante. Y además, a los que seáis golosos, hay una confitería allí que es estupenda, donde acabáis vuestro recorrido tomando dulces. Cristian, el tiempo un poquito escaso. Si hacéis una o dos últimas preguntas y ya terminamos. Sí, bueno, sabemos que usted ha viajado mucho por su trabajo, por su profesión. ¿De qué manera se ha sentido siempre o ha intentado sentirse ligado a Andalucía y a su provincia o a su pueblo natal? Bueno, yo siempre me siento ligado a mi tierra. Mi tierra la llevo yo en las venas y llevo Jaén por donde quiera que voy. Pero cuando uno viaja, uno no tiene que ir haciéndose el andaluz o el español, ¿comprendéis? Uno tiene que ir con las antenas desplegadas. Entonces, yo veo absurdo, por ejemplo, estos españoles que van a Nueva York y de pronto dicen, mira, un restaurante español, y van allí y piden paella, ¿no? Tontos. Es decir, uno tiene que comer lo que se come allí, enterarte de cómo es aquello. Es decir, uno tiene que ir como una esponja. Hay una gran diferencia entre ser turista o ser viajero. Uno tiene que ser viajero, ¿comprendes? Y entonces uno entiende las cosas y además meterse en sitios donde te pasen cosas. A ver, no te digo que te pasen desgracias, pero no. Quiero decir, no ir... Yo cuando voy a Venecia, que voy, bueno, he ido 5 o 6 veces en mi vida, ¿no? Y espero ir de nuevo. No voy a los sitios donde van todos los turistas.
que eso ya lo tengo más que visto, aunque también puedo ir a algún sitio de eso, pero sobre todo me meto por callejuelas donde no hay turistas y veo un poco la vida de la ciudad que no es turística, ¿comprende? Cuando tenía vuestra edad, entonces era fácil hacer autostop y no era peligroso. Ahora ya sé que ni es fácil y además se ha vuelto peligroso. Pero yo recorrí todo el norte de África. Lo recorrí haciendo autostop. Y todo también, buena parte de Europa, también la recorrí haciendo autostop, ¿no? Y nada, con 2 pesetas en el bolsillo y tomando bocadillos y etcétera, ¿no? Y en fin, y viviendo, ¿no? Es decir, hay que ser viajero, nunca turista. Y además yo lo recomiendo eso porque eso os forma así. Vosotros estáis en el instituto, os estáis formando, tenéis conexiones con internet, veis cosas, es decir, tenéis una amplia posibilidad de estar en el mundo y de formaros. Pero viajando se forma uno mucho, pero infinitamente. Y entonces os recomiendo que seáis viajeros conscientes, con las antenas desplegadas, viendo cómo vive y cómo piensa otra gente. Y como última pregunta, ¿algún día veremos en las librerías la historia de Jaén o de Andalucía para escépticos? Pues, buena pregunta y muy comprometida. Quiero cuando sea más mayor, porque todavía me veo relativamente joven como escritor, cuando sea más mayor quiero hacer una especie de saga que sea la historia de una familia en Jaén desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, donde se vaya viendo en forma novelada cómo ha ido cambiando la sociedad jienense, cómo ha ido cambiando la ciudad, la provincia, todo eso, ¿no? Ese es uno de mis objetivos, ¿no? Pero lo he dejado, digamos, para un próximo futuro, ¿no? Porque ahora mismo tenéis que haceros la idea. Ahora mismo yo tengo contratos, porque los escritores escribimos con contratos. Yo ahora mismo tengo contratos para los próximos 2 años. Es decir, tengo entregado un libro que todavía no tiene título, pero será seguramente El nazismo contado para escépticos. Ese saldrá en otoño de este año. Después tengo otro contrato de un libro que se llama La Reconquista contada para escépticos. Después tengo otro contrato también firmado que será La economía mundial o algo así, el título contado para escépticos. Así que os podéis imaginar que tengo el trabajo de los próximos 2 años y medio o 3 años, lo tengo comprometido ya. Así es que las cosas nuevas que se me van ocurriendo las tengo que ir dejando para después. Esperemos que la salud me acompañe. Bueno, pues ya simplemente darle las gracias por habernos respondido a nuestras preguntas y nada, que esperamos con ansia nuevos libros y todo eso. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros y la verdad es que, en fin, me gusta mucho que tengáis esas inquietudes y ver que en el instituto donde yo aprendí tanto y también espero que enseñé, pues me gusta ver que hay nuevos brotes, que eso es como un árbol que va creciendo en el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a Juan y Carlos. Se han quedado muchas preguntas sin poder realizarse, el tiempo no nos lo permite. De verdad que estamos muy agradecidos por tu presencia con nosotros y a ver si en otra ocasión podemos volver a juntarnos. Muy bien, encantado. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.